Estamos de regreso en esta transmisión especial en la que nos hemos unido los canales Telemedellín, Teleantioquia y Televid con la producción y el apoyo de diversas compañías productoras audiovisuales de la ciudad, quienes nos han apoyado en esta transmisión sin precedentes en la historia de nuestra ciudad, porque vamos a cumplir cerca de 24 horas continuas de transmisión para no perderle ni pie ni pisada al Papa Francisco en su visita a nuestra ciudad. Les hemos cumplido mostrándoles todos los detalles, desde su llegada, los previos. Ayer comenzábamos la transmisión a las 7 de la noche, mostrándoles cómo iba ingresando la gente a las instalaciones del aeropuerto La Yarrera, cómo iban llegando, entrando de manera organizada, las expectativas que tenían, etcétera. Toda la noche, la madrugada, nos acompañaron algunos sacerdotes de la ciudad, hicieron el rosario en la madrugada también, estuvieron alentando a la gente y mostrando entonces toda esa idiosincrasia que nos caracteriza a los paisas, toda esa fuerza que le ponemos a los proyectos en los que nos metemos, por decirlo de alguna manera. Y no solamente ayer, Juan Guillermo, también en días previos hubo transmisiones sobre la visita del Papa, Teleantioquia, Televid, Telemedellín, que ha sido un gran ejercicio porque precisamente el gerente de Telemedellín y la gerente de Teleantioquia y Televid, por supuesto, decían que este es un gran reto porque no es fácil el cubrimiento de un evento donde hay más de 1 millón de personas. Estamos acostumbrados a los conciertos, a otro tipo de evento de 50.000 personas, pero es que ya más de 1 millón de personas no es una situación fácil de cubrir. Así es, Juan Carlos. Básicamente que nadie sabía cómo cubrir una visita del Papa. Difícil. En Colombia. Bien, no había un precedente, bien, no había un precedente. El más cercano era hace 31 años, Teleantioquia apenas iba a cumplir 1 año. Telemedellín no había nacido, Televid tampoco estaba. Entonces, claro, la experiencia nuestra en cubrir desfiles silleteros, finales del fútbol colombiano, conciertos, claro, no se asemeja a lo que era este reto, que para el caso nuestro en Telemedellín era de 24 horas. Ya estamos ajustando las 24 horas de programación continua con todo lo que son los detalles de lo que fue la antesala de la misa campal, y ya todo lo que ha sido la visita del Papa Francisco a tierras antioqueñas. Pero digamos que afortunadamente hoy, ya cuando está culminando esa visita del Papa Francisco, podemos decir que le hemos cumplido a la ciudadanía. A Televid, muchas gracias, por supuesto, a Mabel López, nuestra colega de Teleantioquia, muchas gracias, porque además también debíamos hacerlo juntos. Sí, o sea, es que no la había producción era de tal magnitud que debíamos hacerlo juntos. También, obviamente, agradecer que hay una amistad importante entre los tres canales, que ya hemos funcionado también los 3 canales para otros hechos, pero que este ya gran precedente para atender una visita de un sumo pontífice lo hemos logrado también. Y muchas gracias, por supuesto, a toda la ciudadanía y gracias a todos nuestros televidentes que siguieron también los consejos de nosotros, por supuesto, los que no fueron a los eventos del Papa Francisco, pero que estuvieron con nosotros al pie, también muchas gracias. Cristian, además es importante resaltar que afortunadamente no hubo hechos que lamentar en la ciudad de Medellín, por lo menos hasta ahora el balance de las autoridades es un balance positivo sobre la información que tenemos, porque imagínense ustedes donde hubiera ocurrido algo, no hubiera salido bien en la ciudad de Medellín, cómo hubiera sido el tema de imagen internacional. Es que muy complejo. Ese era el riesgo, Juan Carlos, precisamente porque en la ciudad, ya digamos, hablando de todo el tema de la organización de todo este certamen del Papa Francisco, que estuvo al frente el secretario de Gobierno Santiago Gómez, secretario de Gobierno de Medellín, pues tampoco hay un precedente. O sea, en Medellín se han hecho conciertos como el Metroconcierto, por ejemplo, se han hecho finales del fútbol colombiano, ya se sabe la gente por dónde ingresa al estadio, desde dónde vienen, por dónde salen, cómo es la seguridad, pero nunca se había atendido un evento de 1.000.000, casi 300.000 personas. Es que no había ni siquiera la disponibilidad de los baños portátiles en el país para poder lograr una mejor cobertura. Y se fue haciendo paso a paso y terminó saliendo muy bien. Y por supuesto, felicitaciones a nuestro alcalde Federico Gutiérrez, a Santiago Gómez, que estuvo al frente, y a todas las personas que participaron en la organización de la visita del Papa
las autoridades de Medellín. El gobernador Luis se Pérez logró, Gutiérrez también. por supuesto, a la gobernación de Antioquia, al gobernador Luis Pérez, que también tuvieron un apoyo decidido en toda esta organización. Miren, estamos viendo en este momento imágenes en directo que se originan desde el Comando Aéreo de Combate número 5 en la base aérea de Río Negro. Está aterrizando este helicóptero Bell 412, que es uno de los más grandes que tiene esta compañía productora norteamericana. Aproximadamente tiene una capacidad para 10, 12 personas este helicóptero. Ahí viene el Papa Francisco con algunos de sus acompañantes, miembros de su guardia personal y personal del clero que lo acompaña. Él va a abordar el avión Airbus A320 de Avianca, que ha servido en su transporte en el país. Este mismo avión lo va a llevar mañana a Cartagena. Va a salir ya para la ciudad de Bogotá, y las cosas no terminan ahí hoy para el Papa Francisco, porque al llegar a la Nunciatura Apostólica, que es la embajada del Vaticano en Colombia, allá lo van a recibir un grupo de parejas de recién casados y gente que va a celebrar los 25 años de casado, las bodas de plata, y 50 años de casado, las bodas de oro. Va a reafirmar entonces el Papa el compromiso del sacramento del matrimonio con estas personas que lo están esperando en la Nunciatura Apostólica. Realmente el Papa es admirable incansable. La fortaleza del Papa Francisco. Es que, bueno, tomar un avión, diferentes cambios de altura, viajar en helicóptero también cansa. El zarandeo en el aire también lo deja uno cansado. El Papa va a cumplir 81 años. A mí me surge una pregunta. Y llega a descansar y se encuentra con un evento en Bogotá. Entonces, a mí me surge una... de eso, que tiene un pulmón, claro, y va a la altura de Bogotá, 2.600 metros. A mí me surge una duda, una pregunta. Ustedes que obviamente han tenido también la posibilidad de estudiar a otros papas. Las agendas siempre han sido tan intensas como las de Francisco. Mire, San Juan Pablo II hacía viajes más largos. Sí. En Colombia fueron 7 días. 7 días. Pero tenía 66 años. No, y eran más espaciados. El Papa Francisco todas las ciudades a donde iba. Exactamente. El Papa Francisco no es tanto cantidad sino calidad. O sea, son poquitos días, pero los exprime literalmente. Son muy intensos. Son intensos, absolutamente intensos. Es actividad tras actividad. San Juan Pablo II espaciaba el tiempo, eran actividades menos aceleradas. Lo que pasa es que el Papa Francisco es consciente de una cosa, y seamos muy realistas, no va a ser un pontificado largo. Eso está claro, es un hombre que... No va a ser 27 años como Juan Pablo II. Por los medios de vida, por supuesto. Es un hombre que no se puede dar quizás ese lujo de expandirse en muchos días. Él trata de ir a muchos países, o de un grupo de países en una sola gira. El caso de Colombia es particular, no es común. Recordemos, Néstor Armando, por ejemplo, una sola gira: Ecuador, Paraguay y Bolivia. Mire, se distribuía en 3 países, 4 días, 5 días. Era impresionante. Un tiempo especial. Mire, yo creo que la diferencia es que el Papa San Juan Pablo II hacía al año más o menos unos 6 viajes, 6, 7 viajes. De hecho, él visitó 129 países, era un pontificado de 27 años. En el caso del Papa Francisco, el año pasado tuvo una agenda muy intensa. Estuvo en África y visitó 3 países: Kenia, Uganda y República Centroafricana. Aquí estuvo visitando a Brasil, a Paraguay, Bolivia y Ecuador. Exactamente. Estuvo en Estados Unidos. Pero intenso, supremamente intenso. Eso es. Estuvo en México también 7 días. Sí. ¿Cierto? Pero este año, en 2017, se ha caracterizado por hacer viajes muy cortos. Pero muy intensos. Muy intensos. Sí, por ejemplo, Georgia y República... Georgia y, bueno... Una de las ex repúblicas soviéticas. Exactamente. Y así ha visitado... Y Armenia. Ha visitado, ha hecho 2, 3 visitas, pero 2, 3 visitas de máximo 2 días. Sí. Pero en cambio, esta va a ser la visita más larga del año. Esta que hizo 5 días. Sí, pero y no creo que le falta otra, le falta una visita a Birmania que va a hacer. Claro. Va a estar en Birmania, que es un país budista. Es un país budista. Sí. Es que lo que sucedió el miércoles y el jueves en Bogotá empezó a mostrar la intensidad de las agendas del Papa Francisco. O sea, llega de un viaje largo, cambio de horario, sigue derecho, prácticamente que duerme muy poco. Todo el día es que cuando él salió de Roma, atiende diferentes eventos que uno creería que era únicamente hacer una misa campal y listo. Mira, Cristian, es que cuando él salió de Roma, recuerda, padre, que hablamos mucho de eso, que salió a las 3:30 de la mañana, hora romana, ¿cierto? Y a las 9
¿Cómo era la cosa? Él salió a las 11 de la mañana, hora de Roma, pero suponíamos que se había levantado, que es su costumbre, a las 4:30 de la mañana, hora de Roma. Es decir, hizo las 24 al hacer, horas. al hacer estuvo, hizo 24 Claro, porque dice horas que él en el vuelo no alcanzó sin a descansar. Porque hizo 24 horas. No, porque No, y es que apenas En el vuelo no lo dejaron descansar. No además. lo dejaron descansar. Algunos de nuestros Es que venían algunos de nuestros colegas, colombianos, Cristian. venían periodistas colombianos, ¿cómo iba a descansar? No lo dejaron descansar los colegas nuestros. Ya veo tu columna en viernes sobre eso. ustedes saben que el regreso que lo hace la empresa aérea propia de cada país, no lo hace Alitalia. O sea, Alitalia, el Pastor 1 lo trae, Sí. pero lo regresa, esto por protocolo lo regresa siempre la empresa aérea propia de cada país. Imaginen que del regreso, después de una agenda de esas, da una rueda de prensa. Ay, Dios mío. A no En sé el cuántos aire. pies de altura. En el aire, sí. Sí, en el aire. Ese es, y además que la rueda de prensa más espontánea que el Papa Francisco da de cuantas ruedas de prensa, porque en el Vaticano todo es mucho más programado. En el vuelo le pueden preguntar lo que quiera, y si usted va a mirar las respuestas más particulares, más simpáticas del Papa Francisco, las encuentra precisamente en las ruedas de prensa, generalmente en Alitalia. Comentemos sobre Ahí este está, evento en este ahí- momento, Néstor. Ahí está bendiciendo a la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto, que era también un retablo que fue rescatado de Nazaret y lo llevaron y lo pusieron allí en Recanati, donde está este santuario, uno de los más visitados del mundo y de los predilectos de los papas. El está casco que le van a mostrando regalar, el casco. se lo Ese es uno regalaron de a- los Y es que cascos que utilizan los... tiene que ser la patrona de los pilotos, porque se asume que fueron los serafines los que transportaron por el aire la casa hasta Italia. Juan Guillermo, ¿y lo del casco qué significa? Este es lo del casco. El casco lo utilizan los pilotos de los Black Hawk, de los Sikorsky UH-160, que son los Black Hawk, o los helicópteros Arpía, que tienen como base allá el Comando Aéreo de Combate número 5. La idea es bendecirlos para que estén con bien nuestros héroes de la patria que hacen las operaciones helicoportadas para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos colombianos. Es un acto simbólico que hace el Papa Francisco antes de dejar tierra antioqueña, despidiéndose de Medellín, cumpliendo itinerario además. Está cumpliendo el itinerario. Sí. Son las... Faltan 10 para las 6. Faltan 10 para las 6. Estaba programada la salida para las 5:35. Y la idea es llegar a Catam, al Comando Aéreo Táctico de Bogotá. Qué tranquilidad, qué mando. Muy bien, estábamos contándoles para los televidentes de Teleantioquia que se enlazan a esta transmisión que el Papa pues ha dejado, se dispone a dejar tierras antioqueñas en el Airbus A320, que lo va a llevar en un vuelo aproximadamente de 30 minutos para aterrizar en la base aérea de Catam, que es la base militar que está contigua al aeropuerto El Dorado. La idea es no entorpecer las labores de operación aérea del principal aeropuerto del país. Miren, ese que estamos viendo ahí es Gianni, que es el ángel de la guarda, por así decirlo, del Papa Francisco. Tanto mérito tiene él como el Papa. Bueno, él está más joven que el Papa, obviamente, pero corre detrás, le maneja la agenda, sabe cómo sacar al Papa sin necesidad de atropellar la gente. Y es colombiano. Recibe todos los regalos, no, él es italiano. El colombiano es el padre Mauricio. Ya, que también, santanderiano. que también le ayuda en la agenda. Que maneja todo el tema. Es el director de viajes. Exacto, es el coordinador. Sí. Si el Papa Francisco hace una actividad, por ejemplo, cuando llegue la anunciatura,
él es el que se le arrima al Papa Francisco y le dice qué es lo que va a acontecer allí. Es el único, nadie más le va a dar información. En eso el Vaticano es supremamente organizado, canaliza muy bien la información. No hay 3 o 4 personas diciéndole al Papa Francisco, mire, hay que bendecir la Virgen de Loreto. Solo uno. Es solamente el padre Mauricio Rueda el que le dice, su santidad, a la llegada al aeropuerto José María Córdoba, vamos va a haber hacer una bendición rápida a la Virgen de Loreto, patrona, y eso lo hace el Papa. Nadie más se lo dice. Y Domenico Gianni, que es lo que decía Juan, sí, es comandante de la Guardia Suiza. Y todo lo el tema decimos de seguridad, jocosamente, es el hombre que sufre de gastritis en el Vaticano, es el hombre que más sufre de gastritis en el Vaticano. Claro, es que le cae una responsabilidad enorme. Porque se brinca los protocolos de seguridad, el Papa Francisco y tiene rango de general. Bueno, señor. no se brincó ninguno en esta visita a Medellín. No, él suele, por ejemplo, cuando lo vimos en su primera visita en Brasil, que iba en el Fiat Uno, se bajaba, abrazaba a los niños. Ya no tanto hace eso. Pero por seguridad me imagino. Cuando iba para Hogar San José, hubo un momento que creí que él lo iba a hacer. Se iba a bajar. Y frenaron la caravana. Cuando iban por el palo. Pero mire lo que hizo, por ejemplo, en las favelas en Río de Janeiro, se entró a una casa a tomar un cafecito. Y paró todo. Absolutamente la transmisión, todo. El reto, decíamos con el padre Juan Jaime, es mañana en Cartagena con el clima. Aquí el clima fue muy agradable en términos generales. Pero mañana en Cartagena el calor va a ser el reto es grande. Pero es el último esfuercito. Yo creo que le pega más duro la altura en Bogotá. Recuerden que el Papa Francisco tiene un solo pulmón. Bueno, también. Son 2.600 metros el tema del oxígeno. Claro que desde que lo vimos caminar con Evo Morales en La Paz, o en el aeropuerto, Néstor, es... El aeropuerto del Alto, que está el más alto. a 3.800 metros de altura. Pasó el examen. Sí, mire, caminó al ritmo de Evo Morales en La Paz, ¿no? Dijimos, este hombre tiene Perdón, este aeropuerto está a 4.600 metros de altura. Es impresionante. Siente uno la presencia de Dios en el Papa, por supuesto, para tener esa fortaleza. Y eso que no lo enviaron de misionero porque le faltaba un pulmón. ¿Cómo le parece el misionero que se constituyó aquí en la figura de este pontífice que viaja? Como lo planteábamos, muy poquitos días, pero con una gran intensidad, con un desgaste físico absoluto. Y ahora llega a Bogotá, no llega a descansar. Y por eso es que es cada vez más valiosa esa intensidad. O sea, nosotros, como antioqueños, decir que el Papa estuvo acá en 3 actividades prácticamente. Una misa campal, en el tema del Hogar San José, en la Macarena, más 2 recorridos en Papa Móvil. Somos muy afortunados. Del aeropuerto bajó el vehículo que no estaba previsto. Yo creo que ese tema de la intensidad también debe ser por su origen latino. Padre Juan Jaime, tan intensa la vida. Somos intensos los latinos en el buen sentido de la palabra. Estábamos viendo, Padre Juan Jaime, el escudo miserando ad caligendo que tiene el avión. ¿Eso en latín qué significa? Miserando ad caligendo significa misericordiando lo eligió. No es posible la traducción exacta al castellano, hay que inventar la palabra. El verbo misericordiar. El verbo misericordiar. Así es. Y misericordiando lo eligió. Y es una manera, está muy ligado a la vocación del Papa Francisco, la manera como él siente que el Señor Jesucristo llamó al apóstol Mateo. No solamente lo llamó, sino que lo llamó con misericordia. De ahí, eso está en el escudo, de obispo de él y lo conservó como escudo papal. Es que uno de los grandes problemas para interpretar los mensajes del Papa es que hay algunos términos que toca a los comunicadores y a quienes transmiten, pues hacer un esfuerzo grande, como lo que usted acaba de manifestar, padre. Y nosotros tenemos la ventaja de que hablamos la misma lengua que él. Entonces, cuando sale que hay que callejear la fe, ¿sí? No tenemos problema. No tenemos problema. Porque hará el traductor al inglés. Ahí es donde está el enredo. Street de fe. ¿Será? No sé. Complicadísimo. Sí. Esos modismos del Papa, como buen argentino, para nosotros es una delicia, pero de verdad que para el traductor, o sea, pobre traductores. A propósito, Cristian, en Telemedellín tenemos unos, en la emisora, en Telemedellín Radio, hemos tenido traducción simultánea al inglés todo el tiempo. Sí, qué bueno. Por parte de un grupo de traductores que han hecho simultáneamente por streaming todas las intervenciones papales, las han traducido al inglés para que en todo el mundo conozcan el mensaje papal. Está haciendo el carreteo por medio de los remolcadores, el Airbus A320, antes de tomar pista y despegar hacia la ciudad de Bogotá
y llegar a la Nunciatura Apostólica en transporte cerrado. Este recorrido en Bogotá, para la gente que nos está viendo en esta transmisión, no va a ser en Papamóvil, sino va a ser en lo que denominan una cápsula. Es decir, uno de los Chevrolet Sonic lo va a llevar hacia la Nunciatura Apostólica. Mañana les recordamos que desde las 7:20 de la madrugada, de la mañana, comienzan las actividades. Lo que pasa es que un domingo son las 7:20 son la madrugada. Es como si fuera la madrugada. Pero para el Papa, que es incansable, esto no es así. Y a las 7:20 se iniciará el acto de despedida en la Nunciatura Apostólica, porque pues ya no dormirá más el Papa allí. A las 7:20 comenzará este acto. A las 8:30 va a salir el avión hacia la ciudad de Cartagena. Este es un vuelo aproximadamente de 1 hora. En el Airbus A320 llega al aeropuerto Rafael Núñez, al aeropuerto internacional, y allí pues va a hacer todo el acto protocolario por el obispo de la ciudad de Cartagena, el alcalde, y se va a dirigir en automóvil al el Papamóvil, a la plaza de San Francisco, y después va a ser la bendición de la primera piedra de las casas para los habitantes de la calle de la Obra Talita Cum. Allá es donde va a ser la visita al barrio humilde, que él siempre hace cada vez que va a un país. Yo tengo una inquietud. ¿En qué habría cambiado las cosas de pronto, Néstor, usted, Juan Guillermo, que son tan amantes de la historia, el hecho de que el Papa haya decidido pernoctar en Bogotá y no en cada ciudad que visite? Eso es un tema de seguridad, eso cómo se maneja. ¿Y cómo sucedió con San Juan Pablo II? Exacto. No, San Juan Pablo II, él pernoctó en las ciudades en donde estuvo. En Popayán, en Medellín, en Bogotá, en Cali. Menos en Tumaco y en Barranquilla, que ya fue donde llegó a despedirse. En el caso del Papa Francisco, él, por su misma austeridad, por su misma frugalidad, entiende que no quiere ser, ahorita ustedes estaban hablando y decía Juan Guillermo, que de pronto algunas personas dirán que esto es demasiado oneroso, muy gravoso para el Tesoro de Medellín, que ha tenido que sacar mucha plata. Él lo que hace es, un momentito, en la Nunciatura tengo todo el aparato de seguridad, tengo la intimidad propia de una embajada. Claro, es territorio goza de extraterritorialidad, es decir, él en la embajada está en el Vaticano, está en su país. Está tranquilo. Tiene la alimentación. Tiene la alimentación que él prefiere, no la que quieran y muy bien intencionadamente ofrecerle porque quieren ser generosos con él. O ¿cómo le iban a ofrecer una bandeja paisa? Una bandeja paisa en Medellín no hubiera transportado toda la gente. Pero él lo que quiere... Tuvo que ser y él come, creo que él come muy frugalmente. Sobre todo por las noches, creo que come muy ligero. Es decir, allá tiene la intimidad que no habría de tener en las otras ciudades. Mire, ayer en Villavicencio, a falta de un sitio en el que él pudiera descansar, que tuviera la suficiente confianza de alguna comunidad religiosa, como el Seminario Mayor acá. Eso es, terminó en un hotel, descansando en un hotel. Pero bueno, en el hotel se van a esforzar para atenderlo lo más que puedan. Imagínese su santidad, pero él se va a sentir incómodo. En cambio, en la Nunciatura, yo me imagino que él entra en la Nunciatura. Yo no sé, yo me hago esta composición de lugar, pienso. En el Seminario Mayor. Él se sube al avión, ¿cierto? Después de una jornada tan extenuante. Yo me imagino que se quita los zapatos y se queda en medias y se estira en su asiento por lo menos unos 2 o 3 minuticos. Sí. Me imagino que debe llegar a la Nunciatura, no sé si tiene la costumbre que tenemos todos nosotros, quitarnos los zapatos y entrar con ellos en la mano. Probablemente en la Nunciatura puede que no lo haga, pero por lo menos tendría la confianza suficiente para hacer cosas que son demasiado íntimas para un ser humano. Sí. Exactamente, entonces por eso él siempre aprovecha. Además, es menos costoso para el gobierno colombiano, que tiene que garantizar la seguridad, tenerlo allá en la Nunciatura. Por supuesto que sí. Claro. Y además que hay que aclarar nuevamente el tema de las inversiones que se hicieron respecto a la visita del Papa, porque, claro, hubo mucha polémica, como lo decía Juan Guillermo hace algunos minutos. Son muy cositeros, hombre. El Papa Francisco no cobra, el Papa Francisco, no, y el Papa Francisco no cobra, él viene. Claro, y como decían las autoridades de Medellín, hubieran podido hacer la misa con pocas personas, en el estadio Atanasio Girardot, 50.000 personas. Y no tienen que montar nada de logística prácticamente. Ahora bien, se quería un evento de grandes magnitudes, un tema de más de 1 millón de feligreses, como efectivamente sucedió. Ahí ya le tocaba hacer el esfuerzo al gobierno, tanto al gobierno nacional como al gobierno municipal. Entonces, acá hay que insistir en que todos esos costos que acarrearon la visita del Papa Francisco por parte
del gobierno nacional y de los gobiernos municipales y departamentales donde estuvo, pues era para atender precisamente la cantidad de personas que iban a llegar, porque es que a Medellín, por ejemplo, vino gente y lo veíamos en la transmisión, gente de Costa Rica, gente de Panamá, gente de otros países, de Venezuela, había muchas personas. Y agréguele a eso, ¿sabe qué? Que en todas las parroquias, todos los feligreses de Medellín y todos los feligreses de Colombia hicieron un aporte para hacer posible este viaje, porque la gran parte del costo del viaje lo asumió la Conferencia Episcopal Colombiana. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para cumplir con el compromiso del himno nacional y regresamos porque estamos hasta las 7 de la noche haciendo un balance de esta visita del Papa Francisco a la ciudad de Medellín. Muy bien, regresamos para acompañar a los televidentes de Televid en esta transmisión especial que hacemos conjuntamente, les repito, los canales Telemedellín, Teleantioquia, Televid, con el apoyo de múltiples productoras de la ciudad de Medellín que se han volcado también a prestarnos el servicio de apoyo para las diversas transmisiones que hemos llevado a cabo. Néstor Armando nos estaba contando una historia sumamente interesante de logística que queremos compartir con la gente. Bueno, créanme que yo no sé manejar estos aparatos, yo todavía trabajo con señales de humo. Y como ustedes todos son millennials. No, pero aquí tengo unas fotos tengo unas fotos que son un descreste. Esta mañana me tocó, en suerte, estar en la sala de prensa, ¿cierto? Me quedé descrestado, como hasta una zona de descanso con puff. El menú que había para el almuerzo impresionante, digamos, los comedores en ese sentido, una carpa por lo menos con unas 300 o 400 mesas, buffet, ya, descrestado. La logística en cuanto como 5 o 6 impresoras, gente que tecnología aquí, los módulos, la conectividad, yo me quedé descrestado. ¿Y qué le pasó en Bogotá? Vea, y lo digo por esto, en Bogotá era más o menos una sala de unos... Póngale mucho, 50 metros, 60 metros. 60 metros. De fondo. De fondo. Una carpa. Por unos... Un corredor. Más o menos por el ancho de este set, de extremo a extremo. Sí. ¿Y cuántos medios? Hacinados, me imagino. Y todo cerrado a los lados, solamente había una entrada. Y pare de contar, parecía una carpa de circo. Y seguramente había más medios que... Pero por favor, a Bogotá. Claro, la capital. A Bogotá. ¿Y la merienda qué tal? No, unos ponquecitos, gerente, no me la vaya a cobrar y que no me la van a cobrar tampoco en Teleantioquia, como esos ponquecitos antiguos de Comapán. Oiga, le ha dado duro a Néstor ese episodio. Oiga, todo el santo día, eso fue todo lo que dieron. ¿Y aquí cómo le fue? Hombre, el menú de aquí es una cosa impresionante. Yo le digo, y no es por el menú, yo digo... Por la atención. Vea, le voy a contar esto. ¿Qué dijeron los periodistas italianos? Estaba yo ahí conversando con uno de los responsables de esta área y me dice, vea, me acaban de llamar un grupo de periodistas italianos. Un grupo de periodistas italianos. Dije, y me dijo, ahora, ¿qué pasaría? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué problema habrá? ¿En qué me habré enredado? Cuando llegan los periodistas y le dicen, señor, venimos a decirle, a felicitarle. Nunca en ningún viaje papal nos habían atendido como nos han atendido aquí en la ciudad de Medellín. Lo dijo un grupo de periodistas italianos a uno de los responsables. Somos buenos anfitriones. Agradecerle y felicitar al secretario de Comunicaciones, Jorge González, secretario de Comunicaciones de Medellín, que estuvo al frente de ese tema. Claro, es que eso es así. La intensidad, la angustia que tenía ese hombre con la sala de prensa durante estos días. Néstor la está destacando. Muchas gracias, vea. Le fue muy bien con este tema. Escucha la historia. Pero entonces, ¿qué le dieron en Bogotá que le fue tan mal? Como a pancito nomás. Pero venga, ponle cuidado. Y eso hace parte, y eso hace parte de la marca ciudad. Pero es que la imagen, de la marca ciudad, la imagen de la ciudad. Entonces, claro, ahorita lo hablamos y hacíamos una analogía de usted quiere hacer una fiesta austera
no alquile salón, la hace en su casa, Hágala va en 10 su casa, personas. o haga algo Quiere grande. 100 personas, necesita alquilar un, Por supuesto. un ¿Quién de salón. ustedes? Haciendo esa analogía Vea. con este tema, la marca y lo que genera Free Press para la ciudad, todo lo que sucedió durante este día es incalculable. Y hoy la fiesta de fe Mire, nos usted quedó que es el que sabe espectacular. manejar esto, amigo, no sé si lo podemos ver. Vea. Mire los postres. Trate Mire a la ver si atención. pueden enfocar, no sé. Vea, mire el almuerzo, Vamos pasando mejor más. dicho. A Vaya, ver vea, si- póngalo usted allá, usted que es el que sabe y amplíelo. No, vea, por ejemplo, A Néstor le ha dado duro. mire, pero mire bueno, la zona de descanso. Vea, un spa. vea. Siga. Mire los postres y mire las ensaladas. Siga, vea, siga. Mire más postres, más ensaladas. Mire el plato, vea. Mire los platos. Amplíenlo. Y a Néstor le dieron puro coma pan. A tutti pleno. Con razón los italianos estaban felices. Estaban No, felices. aquí. pero siga, es que es mucho más. Ahora mire las instalaciones, los módulos que Y para instalaron. descansar. Porque somos buenos Pero anfitriones, digo que Néstor. allá Así encontré es un sencillo. periodista que no le faltaba sino ponerse el gorrito y las gafas y tal. Y una hamaca. No, eso es muy importante, el tema de la ocupación hotelera, el tema Claro. del transporte, La atención. el tema de la economía que se genera alrededor de la visita del El Papa lunes es muy seguramente importante para nos la van a ciudad. dar balance, me imagino que el gerente de Fenalco y todos los que tienen que ver con Cotelco y todo el tema nos irán a dar las cifras de cómo la ciudad se dinamizó económicamente. Hasta los canales nos fue bien en esa materia. Sí. Hasta los canales. Buena por supuesto, publicidad. nos fue mire esta bien. imagen, vea, mire Nos esta fue imagen, bien en vea. esa materia. Un periodista, mírelo, vea. Acostado en el pub. Va a ver si se puede ver, ustedes que saben de Enfoquen esto. Déjelo ahí quieto. Déjelo ahí. Quietecito. Ya la van a poner. A ver si le ponchan la imagen. Ahí está. Periodista. Valía la pena entonces la ciudad estuvo a la altura. Estuvo a la altura. Una de las conclusiones estuvo a la Y el altura tema no se en trata- materia de organización, la gente de el DAGREC con Camilo Zapata, en materia de logística, Y en no- materia de movilidad, el secretario Humberto Iglesias, en materia No hubo de movilidad. tantos cierres El viernes- viales que como se pensaba. El viernes, yo no sé si es que la gente creía que la ciudad iba a estar sí, vuelta a un colapsada. caos, pero la movilidad el viernes fue más tranquila que cualquier, Que cualquier otro día. que cualquier otro Mire, día. estamos viendo el decolaje del Airbus A320. Ya el Papa Francisco deja tierra antioqueña. Va a ser un vuelo de aproximadamente 30 minutos hasta Catán, que es la base militar que está contigua al aeropuerto El Dorado, y se dirigirá entonces en automóvil hacia la Nunciatura Apostólica en un viaje de aproximadamente 12 kilómetros para llegar hasta esta Nunciatura Apostólica, que es la última noche que va a pasar el Papa Francisco en esta sede del Vaticano. Recordemos que la Nunciatura Apostólica es la embajada del Vaticano en Colombia. El monseñor Ettore Balestrero es el nuncio apostólico, o sea, el embajador del Vaticano en Colombia. Nosotros vamos a hacer un corte y en algunos minuticos vamos a volver con ustedes para las conclusiones finales de esta gran transmisión de los canales Teleantioquia, Televid y Telemedellín. No se vayan entonces de nuestra sintonía.